Bien, en esta imagen entonces tenemos el mecanismo de la adición electrofílica al enlace doble. Nótese lo siguiente, aquí tenemos la estructura del propeno, o sea, eso que está ahí es esto, en un enlace doble con un CH3 ahí en la punta. Propeno. Es un gas a temperatura ambiente, entonces esta reacción es probable que ocurra en un reactor. Esta pequeña molécula es un gas, aquí está ilustrada con, ¿qué sería esto? El enlace de tipo pi, ¿no es cierto? El enlace pi, que tiene el lóbulo por arriba, el lóbulo por abajo del plano, y este enlace pi ataca al ácido clorhídrico para captar un protón. El enlace pi actúa como nucleófilo, el protón es el electrófilo. Y se forma así un complejo pi, que esto sería un estado de transición. ¿Okay? Esto no es obligatorio dibujarlo en los mecanismos. Acá está para mostrar que el protón se coordina a la región pi. Y ahora la pregunta es, ¿y dónde se va el protón? Donde haya más de sus compadres. O sea, si aquí hay más protones, se va a ir a ese carbono. Se va a ir al menos sustituido. El otro carbono es secundario, más sustituido. Tiene un metil en vez de un protón ahí. Es decir, tiene dos protones. Entonces el protón prefiere decantarse por esto, porque así se forma un carbocatión más estable. Entonces el complejo pi colapsa, y ahí tenemos la pregunta, ¿ya? ¿Hacia dónde se va este protón de color rojo? Donde hay más de los suyos, de sus amigos protones. Acá se forma así un carbocatión plano, trigonal plano, secundario con carga positiva sobre el carbocatión. Esta carga positiva es del carbocatión, y dice que es el favorecido. ¿Por qué? Porque es secundario. En cambio, si el protón se va al otro carbono, ahí se estaría formando un carbocatión primario que no va a existir. Entonces este es primario versus secundario, que sí puede tener chances de formarse con dificultad, pero se forma. Sin embargo, el primario nunca se va a formar. Entonces este es el que reacciona a continuación. Entonces el cloruro que está acá puede actuar como nucleófilo atacando por arriba o por abajo. Entonces eso es lo que podemos ilustrar con nuestra flecha de mecanismo. Se une por la cara superior o se une por la cara inferior. Y aquí ustedes se preguntan, ¿y da lo mismo por cuál cara ataca? Sí, porque el carbocatión no es proquiral, tiene metil y metil, todo esto es un metil. No es proquiral. Tiene dos sustituyentes idénticos, entonces el producto que se forme va a ser el mismo. Si esto fuera etil y metil, ahí yo tengo que dibujar los dos, la mezcla racémica, el ataque por una cara y el ataque por la otra cara. Fruto de eso, entonces, ya lo vimos, el producto que se va a formar es el producto Markovnikov, el cloro queda unido al carbono secundario, acá, no al extremo. O sea, esto que está acá es lo mismo que dibujarlo de esta forma. Ya donde tengo que el carbono está clorado, tiene un metil y otro metil, tiene dos metil unidos a él. Vean bien, esta es una estructura desarrollada, todo esto es un metil. Aquí está el otro metil, ¿lo ven? Entonces el compuesto que se forma es completamente simétrico. Y el otro no, porque el otro sería anti-Markovnikov, muy estable con un carbocatión primario. ¿Qué pasa con la energía? Aquí tenemos entonces ahora el diagrama que transcurre hacia los dos lados. Transcurre hacia, desde los reactantes o materiales de partida, transcurre hacia el producto Markovnikov. O bien, el otro camino es que transcurra hacia el producto anti-Markovnikov. Por lo tanto, nótese lo siguiente, tenemos el propeno con el ácido clorhídrico que, una vez que se capta el protón, ¿qué es lo que se forma? Venciendo la energía de activación, se forma el carbocatión. Y este carbocatión era secundario. Entonces este carbocatión, lo vamos a anotar acá, es el carbocatión secundario. ¿Y qué característica tiene respecto del otro camino posible? Que el protón se enlace aquí en el centro, se formaría entonces acá en el extremo un carbocatión primario. ¿Cuál es la diferencia entonces entre este valle y este otro valle? Muy bien, es más estable porque tiene menor energía. ¿No es cierto? En el diagrama, si ustedes ven acá, tenemos menor energía respecto a acá. Creo que se aprecia bien, pero podemos trazar una pequeña línea. No sé si podemos trazarla segmentada o no, pero la voy a trazar en color gris. Ustedes tienen ahí 1, 2, 3, que ahí tenemos esa energía.
versus esta otra energía, ¿lo ven? Entonces, si uno hace la comparativa de energías, este es más energético que el otro, o sea, este camino es más difícil, porque tengo que vencer una energía superior. La energía de activación acá es mayor que la energía de activación para ir por el carbocatión secundario. O sea, la vía Markovnikov es termodinámicamente favorecida. Después esto vence una última energía de transición para dar origen a los productos. Ya, entonces, es ahí la explicación ahora a un nivel termodinámico. En algunos casos particulares ocurre reordenamiento de carbocationes. Un reordenamiento de carbocatión significa que un carbocatión inestable o menos favorecido va a dar origen a un carbocatión más favorecido. Entonces, vamos a ver adición electrofílica. Eso significa este título. Es una adición electrofílica que transcurre además con un reordenamiento de carbocationes. Entonces, ¿cuándo ocurre esto? El reordenamiento de carbocationes ocurre cuando un carbocatión poco favorecido da origen a un carbocatión estable. ¿Y este proceso cómo se lleva a cabo? Este proceso se lleva a cabo por transferencia protónica. Transferencia o migración, así le vamos a llamar, protónica. O metílica. Ahora, aquí me detengo un segundo inmediatamente. Mover un protón no es lo mismo que mover un metil. Mover un protón va a ser, por lo general, más fácil que mover un metil, porque un protón tiene menor masa, es más fácil de cortar un enlace carbono-protón que un enlace carbono-metil, o carbono-carbono en este caso. Entonces, hasta metil podemos mover. Un etil, un propil, un butil o lo que sea, no lo vamos a cortar. Así que, a lo sumo, estas migraciones son para protón o para un metil. Ya, vamos entonces a este caso puntual. Esta molécula que tenemos acá corresponde a un buteno súper sustituido acá. Fíjense en lo siguiente, tiene un grupo terbutil en la parte terminal. O sea, esta molécula en estructura de líneas es lo siguiente. Enlace doble, acá está el enlace doble y después viene un grupo terbutil. Entonces tiene acá un grupo terbutil. Bien, ¿qué me pueden decir ustedes de esta molécula? Que el carbono más sustituido, ¿cuál va a ser? Tengo un carbono primario y un carbono secundario. Obviamente que el secundario, captura protónica, ruptura heterolítica hacia el ácido clorhídrico, hacia el cloruro. Entonces, ¿el protón dónde se va a ir? El protón va a tener mayor tendencia de irse hacia este carbono de acá, ¿no es cierto? Para que se forme el carbocatión secundario. Entonces, nótese aquí abajo en el mecanismo, enlace doble, captura protónica. Entonces, no quiero que vean los productos, veamos inmediatamente el mecanismo primero. Captura del protón, formación de un carbocatión. Entonces, el protón captado se va a formar un grupo metil terminal y este grupo metil terminal está acá. A ver, vamos a ir marcando eso para que lo puedan apreciar bien. Este CH2 capta el protón, ¿no es cierto? Entonces ahora se forma un CH3, que sería eso. Y este carbono de acá sería el que vemos aquí con un más, que tenía un protón y luego un terbutil. Tiene un protón y un terbutil. Este que se formó no es un carbocatión muy estable y aquí hay dos posibilidades. Este carbocatión es secundario. Y ahora tenemos dos posibilidades. Una posibilidad sería que el cloruro inmediatamente lo ataque por la cara de arriba o por la cara de abajo. Entonces, esa es una posibilidad. Entonces ustedes se preguntan, ¿y este carbocatión es proquiral? ¿Qué dicen ustedes? Tiene un terbutil, un protón y un metil. Entonces sí es proquiral. El ataque va a generar el R y el S. Acá está dibujado como mezcla racémica.
No se especifica cuál se formó. Se forman los dos. R,S, 3-cloro-2,2 dimetilbutano. ¿Ok? Entonces se forma la mezcla racémica. El cloruro, insisto, puede atacar por la cara de arriba del carbocatión o por la cara de abajo. Pero hay otra posibilidad. Entonces, este es un producto posible. Sí, es el producto que ustedes harían de manera inmediata. Pero aquí viene el reordenamiento. Un grupo metil puede migrar a la posición adyacente para que este carbocatión secundario dé paso a un carbocatión terciario. Entonces, en el reordenamiento de carbocatión, lo que está ocurriendo es una migración de metil, en este ejemplo, es una migración de metil con su enlace sigma. El metil se lleva el enlace sigma completo. Eso es lo que ustedes ven en esta flecha de color rosado, que el enlace sigma completo se transpone a la posición adyacente. El metil con su enlace sigma migra completito a esta posición, y aquí queda en color azul, queda conectado, desaparece entonces la carga y se forma de esa manera un carbocatión acá, que ahora es terciario. Y ese es mucho más estable. Y de nuevo, el carbocatión terciario puede ser atacado por la cara de arriba o por la cara de abajo, pero como el carbocatión terciario en este caso particular no es proquiral, se forma un único producto y este producto es más estable. También entonces se puede formar este, y este sería un producto más estable, de menor energía. Siempre que haya la posibilidad de estabilizar, o sea, de pasar de secundario a terciario, por migración de un protón o un metil, va a ocurrir, ¿ya? Y por lo tanto vamos a tener la mezcla de productos. Las adiciones, en este caso, son de ácido, o sea, es necesario que haya un ácido para que ocurra este proceso. Lo que estamos adicionando es un ácido, ¿ya? Muy bien. Podemos ver a continuación otro ejemplo de migración donde va a migrar un pseudometil. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que va a migrar un pseudometil o un grupo, ¿no es cierto?, pequeño dentro de la misma estructura? La migración se va a ver altamente favorecida debido a la reducción del factor entrópico. Entonces, esta migración que vamos a mostrar acá es una migración policíclica favorecida por la reducción de la entropía del sistema. Entonces, este es el alfa-pineno, un producto natural, un terpeno, presente en algunas plantas que va a reaccionar con ácido. Entonces, H+ es el ácido. Entonces, ¿qué ácido? Bueno, ácido clorhídrico, el que hemos estado ocupando como referente. Entonces, lo primero que va a ocurrir es que el enlace doble va a captar el protón. Entonces, vamos a dibujar ahí la flecha. El par pi, recuerden, ¿no es cierto? Es el par pi el que reacciona, captura el protón. Y aquí ustedes dicen, y profesor, ¿y a dónde conecto el protón? ¿Al carbono 2 o al carbono 3? El carbono 2 generaría un carbocatión terciario, el carbono 3 generaría un carbocatión secundario. Entonces me conviene que el protón quede conectado al carbono 3, para que así se forme acá un carbocatión terciario. Y eso es lo que vemos acá. Se formó ahí un carbocatión terciario, ¿ya? Entonces, vamos para acá. Aquí podríamos nosotros pensar y decir, ya podemos, por lo tanto,
atacar con el cloruro a este carbocatión, porque dicho carbocatión ya es terciario. Sí, el razonamiento es correcto, el carbocatión ya es terciario. Teóricamente podría ser atacado por el cloruro por una cara o por la otra. Ahora, una de las caras, que sería la cara superior respecto a nuestro punto de vista, se ve altamente impedida de ser atacada por el cloruro debido al fuerte impedimento estérico que tenemos acá hacia arriba. Tengo un carbono cuaternario con 2 metiles apuntando para la cara superior en esta estructura bicíclica, entonces por eso que no va a ocurrir el ataque, ya porque no tiene 50% de probabilidad de ocurrencia. Y además hay otro factor. Nótese que acá, este ciclo que tenemos aquí, ¿cuántos carbonos tiene? 4, muy bien, es un ciclo butano intramolecular de elevada tensión angular. Entonces, este ciclo butano tiene una elevada tensión angular y por lo tanto, dado que tiene una elevada tensión angular, aprovecha la oportunidad de relajarse, dado que aquí al lado hay un carbocatión. O sea, el ciclo butano libera la tensión angular con un reordenamiento de carbocatión. Va a migrar este enlace hacia el carbocatión terciario para que así se forme ahora un ciclo más grande. Si ustedes ahora ven la migración, vean aquí al lado, vamos a tener un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos. O sea, se ha formado una estructura con menor tensión angular. Desde acá, ¿no es cierto? Contamos 1, 2, 3, el carbono que está hacia arriba, 4 y 5. Hemos formado entonces una estructura más relajada electrónicamente, con una carga positiva. Ahora, ustedes dirán, pero profesor, el carbocatión ya dejó de ser terciario. ¿Cuál es la compensación que hubo en este caso? Pasamos de terciario a secundario, lo cual parece ser un contrasentido, pero la suma de las energías se compensa en cierta medida, porque ahora, ¿qué es lo que ha estado ocurriendo? Relajamos la tensión angular del sistema. Sumando y restando, pasamos a un sistema ahora que tiene menor tensión angular, menor energía. Y finalmente, entonces, ahora ustedes dicen, ¿el cloruro, profesor, puede atacar por ambas caras? Teóricamente sí, pero solo el ataque ocurre por una. ¿Por cuál? ¿Por la de arriba o por la de abajo? Vean el producto. Por la de abajo. Porque el cloruro por arriba no puede atacar, dado que por arriba tenemos este grupo carbono, metil, metil. Y eso explicaría la formación de este producto. Entonces, ahí la explicación es la energía que se libera al relajar la tensión angular compensa con creces el que estemos yendo hacia la formación de un carbocatión menos estable en este caso. Ese es el factor que favoreció la formación de este producto en específico en este caso. ¿Ya? ¿Y por qué se formó solo uno y no la mezcla racémica? Insisto, porque tengo el grupo, en este caso, ¿no es cierto?, dimetil carbono hacia arriba y no hacia abajo. Este grupo ejerce un tremendo impedimento estérico, por eso el cloruro ataca solo por la cara posterior y no por la cara superior debido a la presencia de este grupo en el sistema de tipo bicíclico. Visto con estereoquímica, porque el anterior, ¿cómo era visto? Plano desde arriba. Ahora, lo mismo, pero con estereoquímica. Alfa-pineno, la misma molécula, no estoy creando algo nuevo, ¿ya? Es exactamente la misma estructura, entonces, vean acá, el enlace doble capta el protón. El par pi capta el protón. Y el protón puede irse al carbono 3 o al carbono 2. Prefiere irse al carbono 3 para que se forme el carbocatión más estable. Entonces se va acá al carbono 3 y se forma así un carbocatión terciario. Entonces ahí tenemos el carbocatión terciario. ¿Ok?
Y ahora ocurre la transposición, dado que aquí tengo un ciclobutano, ¿lo ven? Sí, lo destacamos ahí y contamos. 1, 2, 3, 4. Un ciclobutano. Como este ciclobutano tiene una elevada tensión angular, aprovecha la oportunidad para que este enlace se transloque hacia esa posición 2, migrando completamente. El enlace sigma migra completo y en el carbono 1 entonces va a quedar la carga. Al ocurrir eso, ese reordenamiento, vean cómo la estructura se relaja. Ya no tenemos ahora un ciclo de 4 fusionado a un ciclo de 6. Ahora tenemos 2 ciclos de 5 fusionados. O sea, la estructura bicíclica donde los átomos cabeza de puente son el 2 y el 5. Ya se ha expandido en un átomo el ciclo, relajando la tensión angular y dejando una carga positiva acá, carbocatión secundario, en la posición 1. La posición 1 perdió el enlace sigma, por lo tanto ahí queda ahora la carga positiva, y nuestro cloruro teóricamente podría atacar por arriba o por abajo, pero por arriba va a chocar con este tremendo impedimento estérico que tenemos acá. Entonces por arriba no va a ocurrir. Por arriba quiere venir y choca con ese tremendo impedimento estérico. Por abajo solamente puede acceder al carbocatión trigonal plano. Solo por abajo, por arriba imposible. ¿Ya? Vamos por acá. Y por eso que queda en esta disposición axial mirando para abajo. Ahí estaría entonces la estructura con estereoquímica completa. Hemos pasado de un alqueno a un haluro de alquilo con una estereoquímica diferente. Bien. 3. Ya como hemos visto que los alquenos pueden sufrir la adición de ácidos comunes y corrientes como ácido clorhídrico, ácido bromhídrico, ácido yohídrico, ácido sulfúrico, agua con ácido y se forma un alcohol. O sea, hemos visto que se pueden dar todas esas variantes. Entonces vamos a expandir la adición de ácidos inorgánicos por ácidos de Lewis en general. Entonces, adición al doble enlace, otra vez, de ácidos de Lewis en general. Vamos al mecanismo genérico. Bien, ¿qué es esto? Muy parecido a la adición de cualquier ácido que ya hemos visto. Tenemos que nuestro adicionante lo vamos a entender de esta manera, como formado por dos partes. Una parte electrofílica y una parte nucleofílica, donde el alqueno siempre es el atacante, es el nucleófilo atacante. Entonces nuestro alqueno siempre ataca. Nuestro alqueno, con el par pi, es siempre el que ataca a la parte electrofílica. Y de esa manera se rompe este enlace formando el nucleófilo para la siguiente etapa. Entonces nuestro alqueno ataca, se forma un carbocatión. ¿Cuál? El más estable. Y luego el nucleófilo formado en la etapa anterior ataca a dicho carbocatión por la cara de arriba o por la cara de abajo. Entonces ahora tenemos que este puede atacar por la cara superior o por la cara inferior. Y vamos a tener así un producto final con dos carbonos sp3. Acá teníamos dos carbonos sp2 y pasamos ahora a dos carbonos sp3, por lo tanto, ojo ahí con la estereoquímica. Este carbono podría ser quiral. ¿No es cierto? Este carbono, lo voy a destacar, podría ser quiral, el carbono más sustituido. Bien, es común que este tipo de adiciones ocurra en alquenos terminales, pero en general se puede dar en cualquier tipo de alqueno. Los dos primeros ejemplos que tenemos acá son con alquenos terminales. En primer caso, se está añadiendo bromuro de hidróxido o ácido hipobromoso, ¿okay? Sería el nombre más correcto. Y en el segundo caso, un cloruro de tioéter.
Es un azufre que en vez de estar conectado a dos carbonos, está conectado a un carbono y a un cloro. Entonces, vean lo que está ocurriendo acá. El bromuro queda conectado a la parte terminal. Y acá, en el último ejemplo, el cloruro queda conectado a la parte más ramificada. Entonces, en este tipo de problemas, el desafío está en determinar cuál de los dos fragmentos de la especie que es atacada por el doble enlace, cuál de los dos fragmentos actúa como electrófilo y cuál como nucleófilo. Porque acá usted tiene, que si usted lo corta eso ahí, tiene un OH o un bromo. ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es E? ¿Cuál es NU? En el segundo caso, tiene un azufre y un cloro. Bueno, si cortamos ahí, tiene azufre o cloro, ¿cuál actúa como nucleófilo? Bueno, vamos al desarrollo de esto para irlo entendiendo. Primero, en el primer caso, si nosotros pensamos en el alqueno de manera simplificada, lo que usted tiene es esto. CH2, CH3, CH3. Más OH bromuro. Que lo podemos entender de esta manera. Bromuro, OH. ¿Ya? Ya, entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál de los dos átomos es el electrófilo que fue atacado? En este caso en particular, donde tenemos la presencia de un halógeno conectado a un OH, o sea, a un ácido hipobromoso. Cuando tenemos estructuras de este tipo, ocurre lo que se llama la polarización radial del halógeno. O sea, el halógeno deja un extremo muy positivo, pensémoslo en círculo, y deja un contorno electronegativo. Y después para abajo se reduce su densidad de carga. Entonces, la esfera, el átomo visto como una esfera, se polariza radialmente dejando un extremo positivo y los electrones como que bajan y dejan un contorno más negativo. Vamos a decir que nuestro halógeno se comporta como delta más. Entonces, siempre que usted tenga un ácido de esta naturaleza, un OH bromo, un OH cloro, un OH yodo, el halógeno se comporta como el electrófilo, ¿ok? Debido a su polarización radial, dejando un extremo delta más y un borde delta menos. Piense usted que el átomo es como una gran esfera donde sus electrones como que se recogen, se van hacia atrás, dejando arriba un espacio electrodeficiente. Ese espacio electrodeficiente recibe el nombre, esa cavidad que deja el halógeno, de sigma hole o agujero sigma. O sea, queda una cavidad electropositiva. Debido a eso, el enlace doble ataca al halógeno por ese extremo y se rompe el enlace hacia el OH. Entonces, ¿quién es el primero que se enlaza a la estructura? El primero que se enlaza a la estructura es el halógeno en estas estructuras con OH. Y repito, en estas estructuras con OH, ya, porque en el caso de abajo no es así que cuidado, ahí en el del azufre cambia la situación. Entonces, el enlace doble ataca al halógeno, se rompe heterolíticamente el enlace y se va a formar, vamos para acá, un carbocatión terciario. Acá queda unido el halógeno y se libera un OH-. Y ahora este hidróxido puede atacar por la cara de arriba o por la cara de abajo al carbocatión, que como no es proquiral, tiene dos grupos metil unidos a él, es simétrico, da igual el producto que se forma un producto que no es quiral, ¿ya? Entonces ahora se produce el ataque
Vamos aquí con una flecha hacia el lado. Y entonces el producto final va a quedar así. OH y aquí al lado bromo. Hemos formado lo que se llama una bromidrina. Una molécula que simultáneamente enlaza en dos carbonos diferentes, pero adyacentes, un alcohol y un haluro. ¿Podría eso seguir reaccionando? A veces sí. Vamos a ver más adelante que una estrategia es después de protonar estos alcoholes con una base muy fuerte para que este oxígeno ataque al carbono bromado y se forme un epóxido cíclico. Es una estructura de formar epóxidos cíclicos. Esta es una adición electrofílica a doble enlace, ¿ya? Cuando se forma un epóxido, sí. O sea, si usted está pensando en esto, una sustitución nucleofílica intramolecular. Claro, si le sacamos el protón con una base muy fuerte, este anión ataca al carbono bromado, el bromo sale y se forma aquí un triángulo, un epóxido. Y esa sería una sustitución nucleofílica intramolecular. Pero hasta aquí nomás, o sea, si nosotros paramos la reacción hasta acá, esto es una sustitución electrofílica o adición electrofílica a doble enlace. Adición electrofílica a doble enlace. Ya, entonces espero que haya quedado claro en estos casos en particulares cuando tenemos el OH. Es el OH el que actúa como el nucleófilo y es el halógeno el que primero es atacado. Pero vamos a explicar ahora el otro caso donde hay un azufre y la situación es al revés. Así que un segundo para que anoten. Ya. Bien, en el segundo caso tenemos que hay un azufre y es el azufre el que actúa como electrófilo, no el halógeno. Es el azufre el que actúa como electrófilo y la pregunta es ¿por qué? Entonces vamos a dar esa explicación aquí al lado. Este azufre, en este ejercicio en particular, es un azufre unido a un benceno. Entonces podemos entender el proceso sin recurrir a la teoría cuántica, podemos utilizar la teoría del enlace de valencia y podemos decir dos cosas. Primero, el halógeno es más electronegativo que el azufre. Entonces, el halógeno atrae densidad electrónica. El halógeno queda delta menos y el azufre queda delta más. O sea, el azufre es electrófilo. Además, dado que hay un benceno acá conectado al azufre, el azufre puede hacer una resonancia, aunque no muy buena, debido a que el tamaño de sus orbitales es mucho más grande que el tamaño de los orbitales de carbono, pero puede hacer una cierta resonancia, cierta deslocalización hacia el benceno, lo cual favorece que quede más positivo aún. El azufre queda tremendamente electrodeficiente debido a esos dobles efectos y es por lo tanto el átomo que va a ser atacado por el enlace doble. Entonces nuestro enlace doble ahora ataca, lo voy a dibujar. Esta la molécula es exactamente la misma molécula. Entonces nuestra molécula ataca pero al azufre. El par pi, que es el par atacante, ataca al azufre con salida de cloruro. El primer motivo la electronegatividad del cloro, que le quita densidad electrónica al azufre. Esa es la primera razón por la cual el azufre está como delta más. ¿Cómo? Que la del azufre, sí. Es más electronegativo. Entonces el par pi ataca al azufre y se rompe heterolíticamente el enlace azufre-cloro. Por lo tanto, queda unido de esta manera. Aquí usted dice, bueno, ¿y dónde enlazo el azufre? Enlácelo al carbono menos sustituido para que se genere el carbocatión más estable. Entonces acá tendríamos azufre conectado a benceno, que lo podemos abreviar como pH. pH significa benceno. Y se ha formado un carbocatión terciario.
Y este carbocatión terciario ahora puede ser atacado por el cloruro que se ha generado en esta reacción, y el cloruro puede atacar por la cara de arriba o por la cara de abajo, ya lo sabemos, y entonces, como no es quiral, el producto que se forma es exactamente el mismo. Tendríamos cloro conectado a esa posición y azufre con fenil conectado a la otra posición. Y ese sería el producto final en ese caso. Arriba está dibujado de manera lineal, aquí abajo está dibujado de manera estructural, se entiende mejor para poder entender el mecanismo. 4 ejemplos: OH unido a cloro, bromo unido a bromo, OH unido a bromo, azufre unido a cloro y tiene un fenil, benceno. Entonces, miren, yo podría acá, tal como quedó escrito de esta forma, cortar acá, imaginariamente, y decirles esto: este es el delta más. Entonces, ahí ustedes se detienen y dicen, entonces, ¿el otro es el delta menos, profesor? Sí, el otro es el delta menos. O sea, aquí tengo la parte nucleofílica conectada a la parte electrofílica de la gente que se adiciona. Entonces, ¿es eso correcto que dijimos recién? Cuando tenemos esto, por ejemplo, ácido hipocloroso acá, ácido hipocloroso, sí. El halógeno era el bromo, del anterior era el ácido hipobromoso, era el bromo positivo, ahora es el cloro positivo y un hidroxilo. Cuando tengo simetría, da lo mismo, es simétrico. Uno va a ser positivo, el otro negativo, para que lo entendamos en la adición. Acá está de nuevo el ácido hipobromoso, el mismo que vimos delante. El bromo era positivo, el OH era negativo. Con azufre, explicamos que el azufre era positivo, el halógeno negativo. Entonces, si yo corto imaginariamente, siempre que haya una adición a un doble enlace, una mitad se comporta como el nucleófilo, que se adiciona al final del proceso, y la otra mitad se comporta como el electrófilo, que es el que es atacado al principio del proceso. Entonces, el nucleófilo, ¿a cuál carbono se une? Al carbono que da origen al carbocatión más estable, al carbono Markovnikov. Entonces, vamos a ir marcando. ¿Cuál es el carbono Markovnikov? El terciario. El terciario. Terciario y terciario. En resumen, tenemos que en el primer caso sería metil, OH y el cloro. Segundo caso, doble enlace, ya desaparece, ¿no es cierto?, el doble enlace, metil, metil, bromo y bromo. Tercer caso, ¿qué hay ahí? El bromo es el que se va a adicionar y después el OH es el que ataca, entonces el OH queda acá y el bromo queda en este extremo. Recuerden, la parte que da origen al carbocatión terciario es la que va a ser atacada por el fragmento nucleófilo, el fragmento delta menos. ¿Ya? El fragmento delta menos ataca el carbocatión que se va a formar en el mecanismo de reacción. Y último caso, entonces acá tenemos que pensar quién era atacado, ¿no es cierto?, el azufre, entonces acá va a quedar la parte nucleófilo. ¿Cuál era la parte nucleófilo? El cloruro, y acá queda conectado el azufre con el benceno. Y ahí tenemos todas las posibilidades, todos los productos que se forman en cada caso. Una pequeña pausa para que puedan copiar. Entonces acá tenemos el resultado dibujado ya de manera
más profesional, digámoslo así, con un software y no a mano. Acá está, entonces vamos marcando. El carbono más sustituido recibe el fragmento nucleófilo. ¿Es así? Sí. El carbono más sustituido, aquí da lo mismo porque como es simétrico, ya se une un bromo y, ¿no es cierto?, el otro bromo se va a unir al carbono menos sustituido porque es simétrico, así que da igual ahí. Acá, el más sustituido era este. El fragmento nucleófilo, ¿cuál era? El OH. Entonces, sí, ahí está, el OH. Y al otro carbono, CH2, queda el bromo. Ahí está, CH2 con el bromo. El carbono más sustituido, este de acá. El azufre era acá, el azufre con lo que él tiene. Ya, entonces, veamos. El carbono más sustituido acá. El nucleófilo acá era el cloro. Ya, entonces el carbono más sustituido acá con el cloro. Ahí está. No es fácil confundirse, así que cuidado. Y aquí en el CH metil, ahí quedaría el azufre con el benceno. Ahí está el azufre con el benceno y este es el CH metil. Problema resuelto. En la parte de al lado tenemos acá este análisis de que en todas estas adiciones el agente adicionante va a tener una mitad electrofílica y una mitad nucleofílica. Cuando veíamos adición de ácidos, como en el primer caso, a ver, hasta acá era bastante simple, voy a marcar, hasta esta mitad, por ejemplo acá es súper simple, es súper simple. El protón es siempre el electrófilo y el otro fragmento, cloruro, bromuro, yoduro, sulfato ácido, agua, es el fragmento nucleófilo. Cuando es simétrico, aquí súper simple, una mitad va a ser electrófila y la otra nucleófila y da igual cual porque es simétrico. Y aquí abajo empiezan los casos raritos, ¿ya? Entonces, ¿cuál mitad es el electrófilo y cuál mitad es el nucleófilo? Ya lo vimos cuando hay cloro OH, debido a la polarización radial del cloro, él queda con un extremo positivo, por lo tanto puede actuar como electrófilo, mientras que el OH como nucleófilo. El bromo, electrófilo, el OH nucleófilo. Acá, ¿por qué era? Porque el cloro, como es más electronegativo, él actúa como nucleófilo y el azufre como electrófilo. Y estos dos casos, profesor, tan raros, los vamos a ver a continuación, participan como agentes de reducción de enlaces dobles, donde tenemos, primer ejemplo, acetato de mercurio. El mercurio es un metal, él actúa como electrófilo, los acetatos como nucleófilos. ¿Por qué? Porque los metales son electropositivos. ¿Qué es esto? Un boro hidruro. Pero el boro no es un metal, profesor. Bueno, pero el boro ¿qué es? Un ácido de Lewis. Tiene un orbital vacío. Por eso puede actuar como electrófilo y cede protones llamados hidruros que actúan como nucleófilos. Ahí destacaría eso para que no lo confundan con el primer caso. En este último, en los borohidruros, el protón es cedido como hidruro. O H menos, para que no lo confundan con H más. Pero los vamos a ver en detalle de ahora en adelante, así que no se preocupen, todo esto ya hemos visto. ¿Hasta cuál hemos visto? Hemos visto todos menos los dos últimos. Los dos últimos los vamos a ver ahora. ¿Ya? Entonces los dos últimos los vemos a continuación, los ejemplos que vienen un poco más adelante. Ya, primero, ahí están, ya los dos últimos, acetato de mercurio o borhidruro. Vamos acá, de un mismo alqueno, nótese esto, de un mismo alqueno vamos a generar productos diferentes. Entonces, antes de ver todo el proceso y lo que está ahí entre medio, vean el alqueno. Es un alqueno con un carbono terciario y uno primario. Ya, detengámonos un segundo. La vía con el mercurio, vamos para arriba, la vía con el mercurio, que da origen a un alcohol en el carbono más sustituido. Entonces tenemos que el alcohol se ha adicionado al carbono más sustituido. Mientras que aquí abajo, con el borano, la vía del borano, con otro electrófilo diferente, también formamos un alcohol.
Pero en el carbono menos sustituido, el alcohol queda en el CH2, en este, no en el otro. Y ahí tenemos dos procesos. El primero se llama oximercuriación, que ocupa acetato de mercurio, que es un agente inorgánico, es una molécula de mercurio organometálica conectada a dos grupos acetatos. Es un compuesto que es relativamente soluble en agua con THF. ¿Por qué no puedo hacer la reacción en agua pura? Porque tendría que burbujear. Esto es un gas a temperatura ambiente en agua y no va a haber una buena reactividad. Tengo que ocupar algo que capte un poco el gas que voy a burbujear, que es esto. Para eso ocupamos THF a baja temperatura. Lo solubiliza mejor, se satura en este buteno o 2-metilpropeno. Y el acetato de mercurio actúa como electrófilo. Es el mercurio el que actúa como electrófilo. Y luego hay un proceso de reducción. Sí. En el primer caso, estamos viendo una sustitución en que después el acetato de mercurio como grupo bajo. Sí, claro que sí. Miren, lo que pasa es que estamos mostrando un método que transforma un doble enlace en un alcohol, sea alcohol en el más sustituido o en el menos sustituido. Hay dos métodos para hacer esto. El primer método se llama oximercuriación y forma el alcohol siempre en el carbono más sustituido. Los dos métodos contemplan dos etapas, que es una etapa de adición al enlace doble con una etapa de sustitución que sustituye un grupo abandonante por un protón, en este caso por un hidruro. ¿Okay? Entonces tenemos adición y sustitución. Pero en la hidroboración, a diferencia del caso anterior, el borano termina generando el alcohol en el carbono menos sustituido. Entonces, ahora la pregunta es, ¿por qué está pasando esto? Y para eso tenemos que ir a los mecanismos de reacción y tenemos que recordar algunas pequeñas cosas. Cosas en comunes primero. Miren, antes de mostrar el mecanismo que está ahí abajo, las pequeñas cosas en comunes, el acetato de mercurio tiene esta estructura, HG, O, acetil. Y es un electrófilo en el mercurio. El mercurio, al ser un metal, es el agente electrofílico y por lo tanto es el átomo que va a ser atacado. ¿Atacado por quién? Atacado por el doble enlace. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, vamos a tener que el doble enlace, observen esta secuencia, el doble enlace ataca al mercurio. El mercurio va a quedar unido en el terminal, porque así se forma acá un carbocatión más estable, y este carbocatión es atacado por un acetato liberado por el medio. O sea, el mecanismo ya lo podemos ver aquí mismo, cómo está ocurriendo. Repito, el doble enlace ataca al mercurio, se libera un acetato, el mercurio queda unido al carbono menos sustituido para que así se forme el carbocatión más estable, y el carbocatión más estable es atacado por un acetato del medio liberado por el acetato de mercurio. Y tenemos nucleófilo. Sí, funciona como nucleófilo. Y la última etapa, para que el mercurio no nos quede pegado, ahí ustedes saben que el mercurio lo queremos eliminar. Es un agente que está participando, pero no queremos que quede en el producto, queremos un alcohol. Ocupamos borohidruro de sodio en medio básico. O sea, ¿qué es esto? El borohidruro de sodio es un agente reductor, es una fuente de hidruro. Es como que inyecta H- en la estructura. ¿Dónde lo inyecta? Golpeando ese carbono y sacando el mercurio. Así lo hace. Entonces se produce ahí una inyección de hidruro en la estructura con pérdida de mercurio. Y el medio básico permite que este OH- rompa el éster. Entonces el éster se rompe por hidrólisis porque hay un medio básico y por lo tanto se forma un alcohol. Entonces ahí tienen también la lógica de que esto sea llevado a cabo en medio básico para romper el éster que estamos formando ahí.
Entonces, eso para que vayan viendo antes de pensar en el mecanismo, traten siempre ustedes de ir entendiendo en la secuencia qué es lo que está ocurriendo. ¿Puedo mezclar todo junto? No, la reacción es por etapas. Primero el mercurio, después el reductor, porque si no, este reductor con el agua sería incompatible. ¿Ya? Tenemos que ir por etapas. Primero formar el derivado mercuriado y después pasamos al medio básico reductor. ¿Por qué reductor? Porque estoy añadiendo hidrógeno dentro de la estructura, estoy reduciendo la molécula. En el segundo caso, es la misma lógica, pero ¿por qué queda al revés? Por el mecanismo de reacción. El borano es el electrófilo, el boro es electrofílico, tiene un orbital vacío, es atacado por el enlace doble, va a quedar unido aquí en la parte terminal y acá va a quedar una carga positiva que capta inmediatamente un protón del mismo borano. Eso es lo que vemos acá. Entonces, el borano queda unido a esta parte, pero entrega al mismo tiempo un protón acá. Y luego el borano puede unirse a 3 moléculas simultáneamente y este complejo se rompe en un medio oxidante. Entonces, cuando mostramos peróxido de hidrógeno en medio básico y agua, ese es un medio oxidante que rompe esto para formar ácido bórico y el alcohol respectivo. Sí, el hidróxido lo que hace es, bueno, esta reacción no es tan, miren, no es, acá arriba, el hidróxido rompe el éster, se produce la hidrólisis del éster, y esa hidrólisis da origen a un alcohol. Bien, y vamos a mostrar el mecanismo, ¿ok? Vamos a mostrar el mecanismo, vamos hacia el mecanismo ahora. Tenemos acá primero el mecanismo del de abajo, la adición de borano. No sé si en la siguiente ya está completo o no está completo, así que vamos a tener que trazarlo nosotros. Partamos por el de abajo, aprovechando que tenemos ahí esa imagen. Primera parte. Entonces, el doble enlace ataca al BH3. ¿Cuál es la estructura del BH3? Trigonal plana. Entonces, si lo tuviésemos que dibujar, es así. ¿Qué más tiene? Un orbital vacío. ¿Tiene carga, profesor? No, es neutro, porque es un boro. Entonces este boro es atacado por el par pi. Y se forma el complejo que estamos mostrando ahí, estado de transición. Entonces el boro, por impedimento estérico, se ubica hacia la porción terminal o menos sustituida. Ahí está el boro, yendo hacia la parte con menos impedimento estérico. Proyecta uno de sus hidrógenos hacia la parte con más impedimento estérico, o sea, donde se formaría el carbocatión más estable, donde hay una mayor densidad de carga positiva. Y este intermediario colapsa. ¿Cómo colapsa? ¿Qué es lo que está pasando acá? Se va a formar un enlace carbono-boro, se va a romper el enlace boro-hidrógeno y se va a formar un enlace carbono-hidrógeno al mismo tiempo que se rompe el par pi. Dicho de otra forma, sin dibujar el estado de transición, lo que uno tendría que dibujar es esto, miren. Voy a borrar el orbital. O sea, para no dibujar el estado de transición, el movimiento acá tendría que ser de esta forma. Ataque y captura del hidrógeno. El boro uniéndose al carbono con menor impedimento estérico, el hidruro yendo al carbono con más impedimento estérico. Siempre es así, siempre el boro va a ir hacia la parte terminal, más libre, y el H o hidruro va a ir hacia el pseudo-carbocatión, porque aquí no se forma carbocatión directamente. Al final vamos a ver si el producto es Markovnikov o no. ¿Ya? El bolo se va a explicar. Y se aplica la misma lógica, sí, que el boro se va al carbono menos sustituido. Claro.
Tal cual. La diferencia es que ahora en el carbono terciario hemos captado un hidruro. Entonces, el, entre comillas, nucleófilo que entró ahí fue el hidruro. El protón con los dos electrones quedó conectado ahí, en color verde. Se fijan, quedó ya ocupada esa posición. No formé el carbocatión. No pasamos por el carbocatión. Y el boro quedó en la parte terminal. Este proceso ahora se repite 2 veces más, porque el boro todavía tiene 2 hidruros más que puede compartir. Entonces el proceso se repite 2 veces más con más moléculas del medio. Es que por eso le digo, no se está formando un carbocatión. El par pi se conecta al boro y el enlace sigma, protón, boro, migra hacia el carbono más sustituido. Por eso lo estamos mostrando acá con este estado de transición. El boro se va a unir gracias al par pi, es atacado, y este enlace sigma se rompe y migra al carbono. Y queda con el hidruro conectado a él. ¿Ya? Y por eso quedó unido al carbono terminal y no al carbono más sustituido, quedó unido al carbono menos sustituido. Y como el boro tiene 2 hidruros más, el proceso se repite 2 veces más con esta estructura. O sea, si repetimos el proceso 2 veces más, vamos a tener esto. Boro, ¿y qué tiene ahí? Tiene CH2, carbono, metil, metil. CH2, carbono, metil, metil. CH2, carbono, metil, metil. Entonces eso pasa porque se repite 2 veces más el proceso. Y finalmente, ¿cómo rompemos este complejo que hemos formado? Este complejo lo rompemos ahora mediante un proceso oxidativo porque hay un enlace covalente. Miren, carbono-bromo. Pero el enlace carbono-bromo es de baja energía. Y como es un enlace de baja energía, lo podemos romper con un oxidante en medio básico. Entonces lo que se hace ahora es adicionar peróxido de hidrógeno, que es un oxidante, en medio básico. Recuerden que todas las reducciones requerían algún medio para transcurrir. Todas las redox ocurrían o bien la redox en medio ácido o bien la redox en medio base. Acá la reacción anda bien en medio básico entre peróxido de hidrógeno y el boro. Se va a romper eso y el medio básico proporciona un exceso de hidróxido que permite la formación del alcohol. Entonces ahora hay una redox, no es tan directo como decirles, miren, va a ocurrir un ataque nucleofílico en el carbono y salió el boro. No es tan así. Ya hay especies intermediarias de tipo peróxido y lo que nosotros vamos a entender es que el corte es de esta forma. Se va a romper ahí y ahí se va a añadir, voy a anotarlo así, ya el alcohol, por así decirlo, va a entrar y va a romper ese enlace 3 veces. ¿Se entiende? 3 veces porque está repetido 3 veces. Entonces, se entiende que de esa manera es como podemos razonarlo, pero el mecanismo redox, si no lo vamos a ver porque es más complejo, es a través de peróxido y radicales libres. ¿Ya? Entonces, lo que entendemos ahora es que el medio básico oxidante proporciona los hidroxilos necesarios para que ingresen y se rompa este enlace carbono-boro, que es un enlace débil. ¿Y el alcohol dónde va a quedar? El alcohol va a quedar aquí al final. O sea, el alcohol va a quedar donde estaba el boro, porque la otra posición ya fue ocupada por hidrógeno. Entonces, se va a formar un alcohol terminal en el carbono menos sustituido, o sea, se va a formar un producto anti-Markovnikov. De hecho, no lo dice, a ver, claro, este sería el alcohol, ya, anti-Markovnikov. El producto en el carbono menos sustituido, mientras que por oximercuriación sería el producto Markovnikov. El producto en el carbono más sustituido.
Ya, vamos a trazar entonces el mecanismo ahora con el mercurio. Nos faltaría ese. Bien, el segundo mecanismo con acetato de mercurio sería más OAC, sería OCOCH3 mercurio, OCOCH3, y el doble enlace va a atacar. Se va a producir entonces un ataque nucleofílico del doble enlace, llámese el par electrónico pi, sobre el mercurio. Y se va a liberar un acetato. Podemos entenderlo así, el proceso. Ahora, puede haber una coordinación y que todo esto ocurra en la nube de coordinación del átomo de mercurio. Claro que sí, porque el átomo de mercurio es un átomo grande. Entonces, como el mercurio es un átomo grande comparado con el carbono, el mercurio es una esfera gigantesca, porque es como una luna gigante al lado de la molécula. Ya piensen, es de un metal de transición. Entonces, es como un tremendo círculo gigantesco se acerca a ustedes y por lo tanto en toda su superficie puede ocurrir el proceso. Pero lo vamos a ilustrar paso a paso para que se entienda la lógica, ¿ya? De qué es lo que está ocurriendo. Pero insisto, esto podría estar ocurriendo directo en la nube de coordinación del mercurio. Sería la unión del enlace doble, por lo tanto quedaría así, al mercurio, quedaría como Hg o AC. Se formó una carga positiva y al mismo tiempo un acetato. Entonces, el acetato negativo formado puede atacar por ambas caras al carbocatión. Fruto de este ataque, entonces vamos a tener que queda acetilada esa posición. Queda como OCOCH3 y aquí al lado, ¿qué es lo que vamos a tener? El mercurio. Hg o AC. Entonces, tenemos dos cosas que hemos incorporado. Por una parte, el acetato al carbono más sustituido y por otra parte, el mercurio al carbono menos sustituido. Bueno, es el acetato que hemos introducido a la estructura el que va a dar origen ahora al alcohol en el carbono más sustituido. El mercurio simplemente va a salir de forma reductiva y va a entrar a esa posición un hidruro. Es un hidruro el que saca el mercurio y es la base del medio la que rompe el éster para formar el alcohol en esta posición. O sea, a partir de esto, vamos para acá, decía NaBH4. El NaBH4, ¿qué es lo que es? Bueno, recordar, paréntesis, eso es un boro con estructura tetraédrica con 4 hidruros conectados a él. Eso tiene carga neta negativa y está conectado a un sodio positivo catión espectador. Ese es el famoso borhidruro de sodio. O sea, ¿qué es lo que es? Un agente reductor. Cuando digo agente reductor me refiero a que esto es una fuente de H-. No H+, cuidado, no es un protonácido, esto es un hidruro, es un H negativo. Entonces, este borhidruro de sodio aporta, entre comillas, este hidruro negativo, y este hidruro negativo, por así decirlo, ya vamos a entender así el proceso, es como que ataca y saca al mercurio. ¿Se entiende entonces el exceso de hidruro que hay en el medio proveniente del borhidruro de sodio? Tiene 4 hidruros un boro, entonces hay mucho hidruro y estos hidruros, uno de ellos puede atacar acá. Así lo vamos a entender, el proceso es un poco más complejo, pero entendemos de que lo que va a suceder, otra vez, puede ocurrir en la nube de coordinación del mercurio, todo este proceso, pero lo vamos a entender así, que un hidruro ataca y sale el mercurio. Y por lo tanto, esta posición, ¿en qué se transforma? En un metil, queda liberado. Entonces vamos a tener que esa posición queda como metil, entró el protón ahí, ¿no es cierto? Es un metil, lo voy a dejar ilustrado, y acá tenemos OCOCH3. Ahora, el éster que tenemos ahí, porque este es un éster, no es estable en un medio de hidróxido de sodio. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace el hidróxido de sodio? Puede atacar al éster, este par sube, este par baja y se rompe. ¿No es cierto? Entonces,
el medio que tenemos ahí no favorece la estabilidad del éster, al contrario, lo destruye. Entonces, el medio básico destruye al éster y por lo tanto se forma un O- que inmediatamente reacciona porque ahí tenemos un OH, CO, CH3, o sea, es como un ácido y por lo tanto un ácido acético toma el protón y damos origen al alcohol de tipo Markovnikov, el alcohol en el carbono más sustituido, y se libera un acetato al medio. Claro, o ruptura del éster simplemente, no es común ocupar ese término desesterificación ya, pero es romper el éster. El medio básico rompe el éster para dar origen al alcohol de tipo Markovnikov. Y claro que sí. Cada uno de estos intermediarios son etapas, son pasos dentro del mecanismo. Pero yo no he dibujado estados de transición acá. El estado de transición siempre va en un paréntesis cuadrado, con un símbolo arriba, que significa estado de transición. Acá no hemos dibujado estados de transición, sino intermediarios del proceso. Los estados de transición son estos. Vuelvo al tiro acá. Es cuando usted tenía esto así, en un paréntesis cuadrado, con enlaces formándose, enlaces rompiéndose al mismo tiempo. ¿Se fija? Esto es un estado de transición. Aquí esto no existe, no es aislable, no hay enlace acá. Esto es como medio enlace. ¿Qué es un medio enlace? O sea, se está formando un enlace, se está rompiendo un enlace, se está formando un enlace y se está rompiendo un enlace. ¿Ok? Entonces, si volvemos acá, ¿dónde estábamos? En la página del mecanismo, en la anterior, ¿o no? Ahí. Ese sería entonces el producto final de tipo Markovnikov. Así que ya saben, si de un alqueno quieren llegar a un alcohol, hay dos vías. Con mercurio van a generar el producto Markovnikov. Nombre del proceso, oximercuriación. Etapas, 2. Primero, reacción con mercurio, después reacción con boro y hidruro en medio básico. Si quieren el alcohol anti-Markovnikov, con boro, borano. Primero borano y después el agente oxidante peróxido de hidrógeno. Entonces ahí tienen dos métodos para poder dar origen a dos alcoholes diferentes. Alcohol Markovnikov con oximercuriación o anti-Markovnikov con hidroboración-oxidación. El otro proceso recibe el nombre de hidroboración-oxidación. Ya, entonces, pasamos ahora a este tópico en particular, la estereoselectividad en las reacciones de adición a alquenos. Y vamos a pensar en la adición de un ácido de Bronsted, la adición de un ácido de Bronsted, de un ácido fuerte, a un enlace doble. Y en esta imagen, nótese lo que dice, el enlace doble en la zona rica en electrones son los electrones pi los que van a reaccionar, los electrones sigma están más adentro, formando la unión carbono-carbono fuerte, por lo tanto ellos no se rompen, ya los enlaces sigma no se rompen, pero sí es la nube pi la que se va a romper para atacar nucleofílicamente a un ácido con estereoselectividad mezclada. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener la mezcla de productos, pero siempre va a haber uno que va a ser el mayoritario. ¿Ya? Si tenemos un halógeno adicionándose al doble enlace, se adicionan los halógenos en una disposición anti, uno en una cara, el otro en otra cara. Si tenemos un ácido hipohaloso, uno se adiciona por una cara y el otro por otra cara. Y finalmente la adición de borano, saltándonos los intermedios que tenemos acá, la adición de borano lleva a la adición también de tipo sin, o sea, por la misma cara el protón y el boro.